Muy buenas tardes, recibo un cordial saludo. En esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de lo que es la integración económica, sí, es uno de los temas que ustedes deben trabajar en la última guía de actividades. Entonces, les quiero explicar este tema para que lo puedan desarrollar con más tranquilidad. La integración económica no es un proceso nuevo, es un proceso que ya lleva algunas décadas en la economía. Básicamente nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la crisis económica mundial pues lleva a las grandes potencias del mundo a reunirse en Bretton Woods, en una ciudad de Estados Unidos, y de ahí surgen pues algunas iniciativas que hasta hoy las conocemos, como el Fondo Monetario Internacional. En la misma reunión se definió el dólar como moneda oficial de divisa mundial. Se creó el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, hoy conocido como la Organización Mundial del Comercio, y es esa organización la que tuvo entre sus actividades, entre sus responsabilidades, generar procesos de integración entre las economías para dinamizar la economía de aquel entonces. Lo primero que se buscó, o que buscó el GATT, hoy OMC, pues fue generar el comercio natural, es decir, el comercio con los países vecinos. Y a partir de ahí, pues se ha empezado a generar algún tipo de acuerdos, de tratados que han ido creciendo con el tiempo. Nos dice que la integración económica se puede definir como un proceso cuando paulatinamente, es decir, no es un proceso brusco, es un proceso lento, paso a paso, se presenta una creciente apertura e interdependencia política y económica, apertura de fronteras, ¿no? De comercio sobre todo, apertura entre naciones que hacen parte de este proceso, por ejemplo, un tratado de libre comercio. En la integración económica, un conjunto de países se unen, ¿sí?, con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de esos territorios. Básicamente es eso, hacer mercados más grandes, hacer mercados más fuertes. Digamos que Colombia tiene 50 millones de habitantes, el Ecuador tiene 40 millones de habitantes, si nos unimos son unos 90 millones, entonces las empresas es mucho más productivo, mucho más eficiente producir no solo para 50 de un país, sino para los 90 millones de habitantes de dos países, ¿de acuerdo? Ese es como el contexto primario de la integración económica. Pues son varios los objetivos que trabaja la integración económica. He querido traer únicamente estos cuatro. El primero, incrementar el comercio entre los países miembros. Es lo básico, ese es el fundamental. A través pues, de la eliminación de aranceles, ¿no? Favorecimiento del comercio, eliminación de barreras arancelarias, de barreras no arancelarias, etc. O sea, la idea es fortalecer el comercio, eliminar algunos obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, servicios y de personas. Miren que ya no se habla únicamente de bienes y servicios, sino también de personas, lo que implica también algún tipo de inversiones. Implementar políticas comunes en distintos sectores de la economía, eh, y no solo entre distintos sectores de la economía, sino también a medida que se avanzan los procesos de integración entre países, ¿no? Disminuir los riesgos que generan las situaciones de incertidumbre en la economía global, pues ya sabemos los riesgos que trae el mercado internacional, pues la idea es minimizar ese riesgo, ¿sí? Proteger al empresario para que llegue con tranquilidad a esos mercados globales. Pero la idea es como generar escenarios, generar espacios donde el comercio se fortalezca, se dinamice, ¿sí? Y sea competitivo porque se eliminan los aranceles y eso hace pues, que en el mercado internacional los costos disminuyan. Ventajas son muchas, también son muchas las ventajas. El primero, pues el incremento de la demanda, que es lo que habíamos visto, lo que les había explicado, el incremento de la demanda debido a la libre competencia y al esquema de reducción de costos de las empresas que se traducen en menores precios, ¿cierto? Si hay menores costos, como hay menores aranceles, entonces al eliminar los aranceles, el precio va a bajar. Se fortalece la especialización productiva, ¿sí? Es decir, los países van a producir aquello en lo que son eficientes, van a dejar de lado aquellos productos que otros países pueden producir con mayor eficiencia. Eh, con la eliminación de las barreras arancelarias, perdón, de las barreras comerciales, el tamaño del mercado crece en grandes proporciones, porque pues ya si vamos a importar productos que antes no se importaban porque el arancel era alto, pues vamos a generar un nuevo comercio, un nuevo mercado. Igual si vamos a exportar y los aranceles se eliminan, pues entonces
los aranceles de importación, ¿no?, de otro país se eliminan, entonces pues vamos a tener mayor mercado para nuestros productos. Pues va, desde el punto de vista político, un aumento en el peso económico de los países, así como una obtención de una economía más sólida. O sea, nos van a ver como una economía más fuerte, más dinámica, ¿sí? O sea, más dada al crecimiento y a la apertura. Y por último, pues las estrategias, las alianzas estratégicas con proveedores, con distribuidores, con los mismos competidores, se pueden hacer alianzas para mantenerse fuertes en el mercado, ¿vale? Esa es la integración económica, esas son las ventajas. Ahora, el proceso de integración económica como tal se desarrolla en 8 fases, en 8 etapas. Se puede iniciar en acuerdo preferencial o en zona de libre cambio, ¿sí? En cualquiera de las dos se puede iniciar. Pueden ser ambas o puede ser cualquiera de las dos, no hay problema. Las siguientes sí necesariamente se las tiene que ir cubriendo porque, como se van a dar cuenta ahora que les explique, cada etapa o cada fase del proceso de integración es igual a la anterior más algunos cambios, ¿vale? Entonces miremos. Un acuerdo preferencial es la reducción de aranceles o de algunos elementos que frenan el comercio entre dos países. Entonces, puede ser bilateral o puede ser unilateral. Un país decide por voluntad propia eliminar algún porcentaje del arancel para un país vecino, para un país amigo, para apoyarlo, para dinamizar el comercio, bueno, para cualquier cantidad de razones pueden existir aquí, ¿sí? Por ejemplo, digamos que Colombia importa arroz desde el Ecuador y para apoyar al Ecuador, es un ejemplo nomás, ¿no? Para apoyar al Ecuador, digamos que Colombia le disminuye el arancel, ya no pagaba el 30, sino ahora solamente paga el 15, por ejemplo. Mientras que los demás países que traen arroz a Colombia sí siguen pagando el 30% de arancel. Es un ejemplo para que miremos de qué se trata. Entonces, es eliminar parcial o totalmente un arancel para apoyar pues, a un país amigo o cualquier situación. Ese es el acuerdo preferencial. Ese acuerdo preferencial puede o no llevar a una zona de libre cambio. ¿Sí? Eso es independiente. Esos dos son los únicos independientes. Zona de libre cambio o TLC, o Tratado de Libre Comercio. Aquí es donde estamos casi todos los países. Sí, aquí nos hemos como estancado la gran mayoría de países con los tratados de libre comercio. ¿Qué es esto? Pues nos reunimos dos o más países, ¿sí? A través de mesas de negociación llevamos los productos que queremos y podemos vender y escogemos los productos que queremos y podemos comprar. La idea es que de ese portafolio de productos que hoy vamos a vender y que vamos a comprar con los países amigos, pues ellos por lo pronto se van a eliminar los aranceles. Esa es la idea, que se eliminen los aranceles. Digamos que vamos en tratado de libre comercio con Brasil. Entonces vamos a venderle papa, ¿sí? Con cero arancel y le vamos a comprar azúcar con cero aranceles, ¿de acuerdo? Entonces es bilateral la cosa, o pueden haber dos o tres países más. ¿Qué característica adicional tiene? Que a los países que no son miembros de este tratado, pues cada uno de los países le va a seguir cobrando el arancel común y silvestre. Por ejemplo, digamos que Brasil cobra un arancel del 30% a la importación de carne y Colombia cobra un arancel del 20% como arancel a la importación de carne, ¿sí? Entonces, si estamos importando carne de Argentina, pues el impuesto que se paga en Brasil es el 30 y el impuesto que se paga en Colombia es el 20. Somos libres de hacer eso. Una vez que se avanza con la zona de libre cambio o con los tratados de libre comercio, se pasa a la siguiente etapa, que es la unión aduanera. La unión aduanera es el mismo proceso de la zona de libre cambio, es decir, se transforma la zona de libre cambio o el TLC, se convierte en una unión aduanera. ¿Y cómo se hace ese paso? Pues ese arancel que teníamos cada país para los países no miembros, les ponía el ejemplo de la carne, que Brasil cobraba el 30 y Colombia el 20, pues se va a unificar. Y los países miembros de ese acuerdo vamos a cobrar el mismo arancel a los países no miembros. Entonces, vamos a cobrar vamos a cobrar el 25% de arancel a la importación de carne. Entonces viene la carne por Brasil o viene la carne por Colombia, el arancel va a ser el mismo. Esa es una unión aduanera. No es tan fácil, no es tan fácil porque implica definir de manera conjunta
algunas políticas, ¿sí? Algunas políticas comerciales. Y eso pues ya implica pues algún tipo de, de, de apertura pues a las decisiones internas del país. Cuando la unión aduanera ya funciona en pleno, ya está funcionando muy bien, esta unión aduanera se puede convertir en un mercado común. Por eso en el cuadrito nos dice que el mercado común es igual a la unión aduanera más la libertad de movimientos de capital y mano de obra. Es decir, tenemos la unión aduanera, ya entre Brasil y Colombia ya nos habíamos convertido en unión aduanera, pero no podíamos movernos libremente los habitantes colombianos y los brasileños entre los dos países, ¿sí? Ni podíamos ir a invertir libremente a Brasil, ni podían los brasileños venir a invertir a Colombia. Tenían que cumplir con unas normas eh, preestablecidas. Cuando se llega a un mercado común, esas normas se cambian, ¿sí? Es decir, los colombianos podemos ir a trabajar, en este ejemplo, los colombianos podemos ir a trabajar a Brasil con total tranquilidad y los brasileños pueden venir a trabajar a Colombia con total tranquilidad. Algún documento de identificación genera, pero no es difícil de generar. Y de igual manera el movimiento de capital, es decir, podemos invertir, igual que cuando yo invierto en otro departamento, invierto en Antioquia, invierto en Chocó, invierto en Arauca, ¿sí? Puedo invertir en Brasil. Igual de Brasil, pueden venir a invertir y crear empresas en Colombia. Eso es mercado común, es decir, una unión aduanera, pero con libertad de movimientos de capital y de mano de obra. Cuando el mercado común se desarrolla, ya es fuerte, se convierte en un mercado único. Un mercado único ya es la eliminación de aduanas, ¿sí? Entre los dos países. Ya la aduana se elimina, esa frontera técnica, se eliminan esas fronteras técnicas y ya hay una armonización de impuestos o la eliminación de las fronteras fiscales. Es decir, esa frontera que conocemos cuando vamos al Ecuador, en Rumichaca, cuando vamos al Brasil, esa frontera, entonces eso desaparece, ¿sí? Entonces ya, ya solamente queda el camino libre para transitar, moviendo libremente eh, los productos, ¿sí? Como si fuéramos en el país, entre un departamento y otro, sobre que acá lo haríamos entre un país y otro. Obviamente, pues con Brasil, pues más aéreo, ¿cierto? Sería, pero sería lo mismo, la eliminación de esas fronteras fiscales y la eliminación de fronteras técnicas se elimina. Ese es el mercado único. Ya nos convertimos en un solo mercado para los dos o más países miembros. Luego ese mercado único se convierte en una unión económica. La, 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 la unión económica es mucho más complicada porque ya implica establecer políticas macroeconómicas coordinadas. Es decir, nosotros como colombianos definimos nuestras políticas fiscales y monetarias y comerciales nosotros, ¿sí? Como en nuestro hogar, adentro de nuestro hogar tomamos nuestras decisiones. Pero en una unión económica tenemos que tomar medidas coordinadas, ¿sí? Entonces, si tenemos una unión económica con el Brasil, se reúnen los dos gobiernos o las entidades encargadas, digamos los dos bancos centrales, y toman medidas comunes para la política monetaria, por ejemplo, tasas de interés, el manejo del tipo de cambio, bueno, etcétera, ¿sí? O algún otro tipo de políticas fiscales, como por ejemplo el manejo de presupuestos, bueno, pero eso es mucho más complicado. Sobre todo aquí es la unión económica. Es lo primero que se va a mirar es la unión económica, luego ya empezaríamos con la parte fiscal. Cuando ya esa unión económica está funcionando perfectamente, se puede hablar de una unión monetaria, es decir, definir una moneda única entre los países miembros. El único, la única moneda única en el mundo es el euro, ¿sí? Porque es moneda oficial de los países miembros de la Comunidad Económica Europea. Y todos tienen como moneda oficial al euro. Es decir, todos definen la política monetaria en conjunto para el manejo del euro. Hay otros países que que manejan su economía con monedas externas, como por ejemplo el Ecuador funciona con la moneda, con el dólar. Pero no es una unión monetaria porque el Ecuador no incide en nada en el manejo de la política monetaria norteamericana. Estados Unidos define de manera autónoma su política monetaria. El Ecuador y otros países que tienen el dólar como moneda oficial no tienen ninguna injerencia en el manejo de esa moneda, ¿sí? Entonces, eso no es unión monetaria. Unión monetaria es cuando los países miembros tienen la moneda como moneda
oficial propia de ellos, como el euro. Hasta ahí sería la unión monetaria y las políticas fiscales, perdón, y las políticas monetarias se aplican, que es donde está en ese momento el mundo. Hasta ahí la comunidad económica ha llegado, hasta la definición de políticas monetarias, ¿sí? Faltaría llegar a un paso más, que es la unión económica plena. En la unión económica plena, aparte de la política fiscal, pues se entran a definir otro tipo de política, perdón, aparte de la política monetaria, se entran a definir políticas de orden fiscal, que ya sería un presupuesto único para todos los países miembros, un manejo único de toda la inversión, etcétera. Así una sola economía, hasta ya no se ha llegado únicamente a esa política monetaria. Por eso decimos que la Unión Económica Plena integra totalmente las economías de los países, lo económico común y la unión política. O sea, es un solo ente económico cuando se unen los países ya con todas las políticas fiscales, monetarias, comerciales, etcétera, como si todo ese conjunto, tomando como ejemplo la Comunidad Económica Europea, como si todo ese conjunto de países fuese un solo país, ¿sí? Hoy por hoy todavía son países unidos por la política monetaria, pero política fiscal todavía no se ha implementado, ¿sí? Nosotros desde Colombia estamos en la zona de libre cambio, se habla pues de una unión aduanera con la Comunidad Andina de Naciones y también se están dando algunos pasos desde la Comunidad Andina de Naciones hacia un mercado común, ¿sí? Ya se habla con el Perú, por ejemplo, de libertad de movimiento de personas y de capital. Entonces eso ya es una noticia pues, relativamente nueva que se está generando, que se está dinamizando ese proceso. Del resto, pues los demás países estamos como en esas mismas fases, casi todos en la zona de libre cambio, algunas uniones aduaneras, aquí en Sudamérica la más fuerte pues el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que está en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, así fuertes como él no hay más, ¿vale? Esas son entonces las etapas de integración económica que ustedes tienen que explicar una por una. Pues la idea es que no tomen este gráfico, pero que tomen un gráfico que les permita expresar de esa manera que cada etapa es anterior, es igual a la anterior más unos cambios, ¿sí? Es decir, hay un proceso lógico, hay unos pasos que se están siguiendo. Por eso entonces seleccionen muy bien la imagen que van a utilizar. Como conclusión, pues, a través de un acuerdo preferencial, es cuando los Estados miembros se conceden una serie de beneficios mediante acuerdos en bloque. Zonas de libre cambio, cuando los tratados hacen desaparecer entre sí los aranceles y otros obstáculos comerciales. Unión aduanera, cuando los miembros eliminan todos los obstáculos existentes a la libre circulación de bienes y exigen frente a terceros un arancel común al que se añadirá cualquier una fórmula protectora que será común. Bueno, eso me faltó explicarles. Aquí en la Unión Aduanera, cuando se genera ese arancel común para los países no miembros, es con el fin de protegerse, ¿no? De proteger esa economía fuerte. Nos unimos Colombia, Ecuador, seríamos 90 millones de habitantes, es decir, es un mercado atractivo, entonces muchos países van a querer venir a vendernos a esa unión. Entonces la idea es colocar aranceles comunes para proteger un tanto la economía interna. El mercado común es la unión aduanera con la libertad de movimientos de capitales y mano de obra, como les había dicho. El mercado único por la eliminación de aduanas, fronteras técnicas y la organización de impuestos o eliminación de fronteras fiscales. Bueno, la unión económica, definición de políticas comunes. Unión monetaria, definición de una moneda única. Y la unión económica plena, definición de políticas económicas totales entre los países miembros de del grupo. ¿De acuerdo? Eso es la integración económica. Ese es el objetivo y esa es la tendencia mundial de la economía hacia la integración, hacia la unión de economías. Trabajar en conjunto, cuando se disminuyen costos, se hacen mercados más grandes, se especializan los países y se va dinamizando más la economía. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta es la información que pueden utilizar para uno de los temas de la actividad final. Cualquier duda pues la pueden presentar en el foro. Estoy siempre, ustedes saben, dispuesto a explicarles y a dar respuesta casi que inmediata a sus inquietudes. Entonces, muchas gracias por mirar la grabación y espero que les haya servido mucho.